noches. Un gusto darles la bienvenida a la audiencia de Café Filó, que nos acompaña hoy de manera presencial y de manera remota acá en la Alianza Francesa de Barranquilla. Estamos muy contentos de ver cómo poco a poco vamos retornando a la presencialidad con un público a quien en esta noche le damos la bienvenida con un evento bastante cargado. Son las 7 y 8 de la noche y vamos a tener un evento con varios momentos. Inicialmente vamos a estar en Café Filó, vamos a tener una franja también de tributo in memoriam y vamos a estar también presentando finalmente una obra de teatro llamada Dori Somos Todas. Entonces, como pueden ver, desde este momento inicia una franja llena de literatura, de arte, que nos va a estar haciendo reflexionar en el marco del 25 de noviembre y con el apoyo del distrito de Barranquilla, en el marco de los apoyos concertados, pues damos inicio a la segunda feria de Sentires y Pensares, que tiene 4 noches donde vamos a estar con literatura, con poesía, con danza, con música. Entonces, de verdad que es una programación muy rica para el público de Barranquilla. Entonces, les repito, esta noche vamos a estar iniciando con Café Filó, una conferencia donde un pionero de las investigaciones sobre el tema de zoofilia en la literatura del Caribe nos va a estar presentando algunas reflexiones, pero además con el toque sentido del tributo in memoriam y al final con una presentación artística. Bueno, como muchos saben, Yair España, yo soy Gladys Merlano, somos parte de esta organización Café Filó. Hoy estamos muy agradecidos con todos ustedes porque hoy estamos cumpliendo o hemos decidido celebrar nuestros 8 años de experiencia, divulgando, 8 años de experiencia haciendo proyección social del conocimiento, la cultura y los saberes. Entonces, no queda más que agradecerles, no queda más que decirles que nos sigan acompañando y que sigan viniendo y asistiendo el último jueves de cada mes a Café Filó aquí en la Alianza Francesa. Podemos recordar la metodología del evento. Nosotros invitamos al ponente, hablamos un poco de su trayectoria investigativa, luego el ponente queda presentando lo que trajo y podemos hacer rondas de preguntas. Entonces, para los amigos que nos acompañan virtualmente, podemos decirle que escriban todas las preguntas, comentarios que tengan y nosotros las leemos. A los que están presentes también se pueden acercar y hacer las preguntas pertinentes. Entonces, sin más, voy a dejar a mi amigo Yair para que les presente a nuestro gran invitado el día de hoy, que nos va a hablar sobre la zoofilia. Vamos a ver de qué se trata todo eso y vamos a ver cómo lo emparentamos con esto que hoy representa el tributo a todas esas mujeres que han caído en manos de hombres, que han caído en manos de la violencia. Bueno, y para que sepamos quién está detrás de la organización de este espacio, pues que tengamos presente que está la Alianza Francesa de Barranquilla, el espacio donde estamos sesionando esta noche, está la Fundación Sede Social, el colectivo de masculinidades conscientes sentipensantes, que el otro año ya cumple 10 años con acciones en la ciudad de Barranquilla. Entonces, como pueden ver, es un cúmulo de organizaciones, de espacios de participación. Además del colectivo Sentipensantes está el Club Filó y Nuevo Poliestesis. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a ir presentando a nuestro invitado de esta noche, que es un literato reconocido en la ciudad de Barranquilla, John William Archbold, quien nos va a estar hablando de la recreación de la zoofilia en la literatura del Caribe colombiano. Adelante, John. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Yo soy malísimo hablando en micrófono. Ok. Bueno, gracias Yair, gracias. Mi nombre, como lo decían anteriormente, es John William Archbold. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico. Soy especialista en estudios culturales y magíster en literatura hispanoamericana y del Caribe. He venido trabajando la línea de estudios de género desde la sublínea de estudios de varones y masculinidades. Este tema particularmente se desprende de mi tesis de maestría, que fue Construcción de la masculinidad en la literatura del Caribe colombiano. Y pues surgió el tema de la zoofilia y pues surgió como una inquietud que había que profundizar un poco más y pues de ahí salió esta investigación que fue publicada el año pasado por la revista Estudios de Literatura Colombiana de la Universidad de Antioquia.
Antes de pasar a nuestra compañera, voy a hacer una pregunta, escríbela en tu memoria para que la tengas presente. Ahora que sé que tienes este vínculo entre la literatura y las ciencias sociales, tengo que preguntarte cómo se relaciona esto de la cultura caribe con la literatura y el concepto mismo de zoofilia. Gracias. Listo, y bueno, acá esta noche estamos, por ejemplo, con el compañero Andrés, con quien trabajamos hace unos años en proyectos para la prevención de violencia, y justamente la zoofilia era un componente que encontrábamos con frecuencia, donde, por ejemplo, los hombres de acá del Departamento del Atlántico, estuvimos trabajando en todos los municipios, nos comentaban cómo muchas veces esta práctica o experiencia era parte constituyente de la iniciación en masculinidades. Entonces, John, ya vamos a estar viendo qué tanto encontraste tú en relación, si cuando nos hablas, por ejemplo, de Caribe, a ver si es en el Caribe colombiano en general o hay algunas zonas específicas, pero sí vamos a estar entonces reflexionando sobre la forma en que la zoofilia hace parte de esos episodios o esas situaciones o esos comportamientos que dan paso a la iniciación de la masculinidad. Entonces, bueno, Kelly, te damos la palabra para que nos presentes el tributo y luego inicia nuestro conferencista de esta noche. Bueno, buenas noches para todos y para todas las personas que nos acompañan aquí presencialmente y para quienes están conectados desde la transmisión online. Mi nombre es Kelly, como lo decían Yair y Gladys. Y bueno, yo hago parte de la Fundación Sede Social y hoy brevemente queremos compartirles lo que es el tributo In Memoriam. El tributo In Memoriam es un homenaje, una conmemoración que desde hace 12 años la Fundación Sede Social realiza precisamente para rendirle un homenaje, para hacerle un velorio colectivo a las mujeres que son víctimas de feminicidio, tanto en esta ciudad como también en la ciudad de Santa Marta. Es una manera de decir vivas nos queremos, es una manera de gritarle al mundo que no queremos más violencia machista, que la violencia machista termina en un feminicidio, que un feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujeres. Queremos recordar que las víctimas de feminicidio mueren en manos de personas conocidas, mueren en manos de parejas, exparejas y familiares o amigos muy cercanos. Son muy pocos los casos que se dan con personas desconocidas. Es también un llamado a la sensibilización, es un llamado a recordar que el 25 de noviembre, así como el 8 de marzo, no hay nada que celebrar, no hay nada que festejar. Es un velorio colectivo, repito, y por eso tenemos lápidas que nos acompañan, y por eso tenemos velas. Nos falta el café, ustedes saben que en todos los velorios del Caribe hay café, pero bueno, para la próxima ocasión lo tendremos en cuenta. Entonces, bueno, quiero compartirles algunas cifras y luego les voy a leer los nombres de las 9 víctimas que tenemos en la ciudad de Barranquilla tipificadas como feminicidio. Hay alrededor de 30 muertes denunciadas de asesinatos de mujeres, y de esas 30 hay 9 que ya están tipificadas como feminicidio por medicina legal y según el Observatorio de Feminicidios Colombia. Entonces, les voy a compartir algunas frases que son de verdad muy escabrosas. Por ejemplo, sabemos que durante el 2021 las denuncias por violencia sexual y feminicidios y acoso aumentaron en Colombia un 6% en comparación con el año anterior. Sabemos que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufrirá abuso físico o sexual. Quiero repetirlo, 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Por lo menos si usted tiene 2 hermanas, 3 hermanas o 3 tías, o en fin, por lo menos una de esas 3 mujeres cercanas a usted va a sufrir abuso sexual o físico en algún momento de su vida, por lo menos una vez. Contarles también que entre enero y agosto, apenas de enero a agosto del 2021, 13.283 personas en Colombia han sido víctimas de violencia sexual. 13.283 denuncias, no, porque también sabemos que hay mucho subregistro. Y de esas 13.283, 11.523 son mujeres. Eso también nos ayuda a dimensionar la diferencia que existe entre la violencia que viven los hombres, porque también la vive, y la violencia que vivimos o las violencias que vivimos las mujeres.
Y ahora sí les voy a leer las 9 mujeres que han sido víctimas de feminicidio en lo que va hasta el momento en la ciudad de Barranquilla. Les repito, son 9 de 30 asesinatos en total. La primera es Ángelis Montiel Pinela, 19 años. La madre de una niña de 1 año fue asesinada por su pareja sentimental con un arma cortopunzante después de haberle dejado unos días antes. No sé si saben de este caso, es el caso más reciente en Barranquilla, de una chica cuya madre fue asesinada por su papá y luego ella es asesinada por el papá de su hija también. Entonces esto nos dice que no son casos aislados, no son líos de faldas, no es nada de lo que se quiere inventar, es violencia sistémica y patriarcal que termina acabando con las mujeres por el hecho de ser mujeres. Luego tenemos a Yolimar del Valle Araujo, 24 años, mujer venezolana que fue asesinada por arma de fuego por su pareja. Ya van 2 que fue la pareja. Erika Marriaga Escorcia, no registra la edad, pero sabemos que el cadáver de la mujer lesbiana fue encontrado en su residencia. Aparentemente, su accionar estuvo motivado por algunas situaciones económicas. Angie Leal Reynosa, no registramos edad, mujer trans, migrante y en situación de calle que fallece tras un ataque por puñalada de un desconocido. Cindy María Pacheco Escorcia, 23 años, falleció por traumatismo intracraneal después de que su pareja le dio un golpe en la cabeza. Elvia Mendoza, 36 años, asesinada con arma blanca por su pareja luego de que ella interviniera para impedir que él abusara sexualmente de su hija de 16 años. Imagínense una mamá que por evitar que un tipo abuse sexualmente de su hija termina asesinada. Charlyn Cristina Barcenal López, 26 años, fue hallada muerta y desnuda. No sabemos el resto de las condiciones. Michelle Carolina Dávila Guerrero, no tenemos edad, fue asesinada por su pareja. Elaine Cecilia Figueroa Chávez, 19 años de edad, fue asesinada con arma blanca por parte de su expareja. Entonces, en estos 9 feminicidios confirmados en la ciudad, nos podemos dar cuenta que el factor común es la pareja o expareja. Entonces, es un llamado también a que como personas nos revisemos las relaciones que construimos con los otros y las otras, que aprendamos de verdad a vernos como iguales, como sujetos humanos dignos del mismo valor, del mismo respeto, y que no sigan acabando con nuestras vidas como mujeres por el simple hecho de ser mujeres y ser quizás físicamente un poquito más débiles. Entonces, desde la Fundación Sede Social queríamos traerles esta reflexión y esta invitación. Muchas gracias. No aplaudan, que no hay nada que celebrar. Acuérdense que esto es un velorio. Gracias. Listo, entonces ya con esa introducción que nos hacía la compañera Kelly, compartiéndonos estas experiencias referentes a feminicidios, le damos la palabra ahora sí al licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Literatura Hispanoamericana y del Caribe, John Archibald, quien nos va a estar hablando entonces de la forma en que en la literatura del Caribe colombiano la zoofilia aparece como componente que ayuda a la configuración de las masculinidades. Muchas gracias, Jair. Bueno, básicamente vamos a estar realizando un recorrido por la obra de 4 autores, viendo a partir de la lectura que podemos hacer integrándolos, cuál es la visión que ellos nos muestran de cómo se da cultural y socialmente la práctica de la zoofilia y qué repercusiones nosotros podemos extraer a partir de eso. Entonces, ¿podemos pasar a la primera diapositiva? Se bloqueó. Bueno, podemos ir hablando. Aunque para nosotros la práctica de la zoofilia resulte algo escabroso y algo pues difícil de calificar, la gran realidad es que es algo que siempre ha hecho parte de la sexualidad humana. Si nosotros miramos las antiguas tradiciones, las antiguas religiones, sobre todo aquellas que tienen principios animistas en los cuales la naturaleza tiene una gran importancia,
vemos que aparecen culto a los animales y con el tiempo aparecen figuras antropomorfas y zoomorfas, o incluso figuras que tienen las dos características. Cuando nosotros vemos una figura que tiene estas dos características, nos es imposible no pensar que se está sugiriendo también una afiliación en el plano espiritual, en el plano físico, pero por supuesto también en el plano sexual, y eso lo empezamos a ver en las mismas mitologías y en la misma cosmogonía de estas tradiciones. Si pensamos en la antigua Grecia y en la antigua Roma, ya aquí encontramos que la forma está muchísimo más estructurada. En la mitología griega, por ejemplo, encontramos diferentes mitos. Por ejemplo, el origen del Minotauro viene a raíz de que su mamá se enamoró de un toro, aunque fue por una maldición y todo esto, pero empezamos a ver de alguna manera que ya esos coqueteos sutiles que se plantean al principio ya pasan muchísimo más a la práctica y lo empezamos a ver como un componente activo dentro de estas visiones. Tiempo después, a pesar de que vemos aparecer el cristianismo y que hay una censura radical dentro de esta visión, vemos que las cuestiones no cesan y vemos que de alguna manera sigue apareciendo. En la Edad Media vemos que nuevamente emergen estas tradiciones, vemos que aparecen cuentos clásicos como La Bella y la Bestia, El Sapo y la Rana, vamos a ver que después aparece Tchaikovsky con El Baile de los Cisnes, entonces vemos que sigue el interés por de alguna manera trazar esa filiación y seguirla recreando de muchas maneras. Así que de alguna manera empezamos a ver que esto está presente en muchas civilizaciones, pero ya cuando nosotros pensamos en nuestro contexto, y en cómo la zoofilia, que digamos aquí en el Caribe es uno de los arquetipos culturales, tanto para nosotros como el exterior, cuando nosotros pensamos en cómo se inició, en cómo de alguna manera llegó a tomar la forma que actualmente tiene, pues empezamos a crear teorías. Nosotros lo que podemos pensar inicialmente es, tenemos un componente africano, tenemos un componente indígena, ya desde los 60 habían evidencias de que los indígenas practicaban la zoofilia con animales, en África también se hacía con motivos rituales, entonces nos es fácil pensar que ese es el origen. Pero cuando miramos, además, como todas las civilizaciones que participaron en nuestro proceso de consolidación cultural, vemos cuestiones interesantes. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Cuando llegaron los españoles a América, resulta que la pragmática de la conversión forzosa que se hizo para convertir a los moros después de su expulsión de España, encontramos que ya ahí se estipulaba una condena hacia la zoofilia. Y si después nosotros miramos registros judiciales posteriores, vemos que hay evidencia de que se practicaba la zoofilia con diferentes animales en España. Entonces, los españoles también la practicaban. Y si nos vamos a la parte de los árabes, ahí encontramos que la tradición era mucho más fuerte. El Corán, digamos, condena de una manera muy enfática el sexo con animales, pero vemos que existen numerosas evidencias de sexo, sobre todo con camellos, y de hecho existía un proverbio muy popular que decía que el peregrinaje a la Meca no estaba completado si el peregrino no había copulado con el camello. Entonces vemos que esta configuración cultural también tenía, digamos, en sus prácticas el sexo con animales. Ahora, si nosotros miramos nuestro panorama, en donde más se practica el departamento de la costa caribe, donde más se practica la zoofilia, es efectivamente el departamento de Córdoba, seguido por Sucre y en tercer lugar La Guajira. Y son precisamente los departamentos donde hubo mayor migración de árabes. Entonces, yo creo que lo primero que debemos de tener en cuenta es que es fácil pensar que es una práctica que viene de las figuras de las civilizaciones minoritarias, de pronto las civilizaciones marginales, y resulta que no es tanto así, y la evidencia de alguna manera nos está diciendo que los árabes acá tuvieron bastante que ver. Y bueno, si hablamos del plano literario, tampoco podemos desconocer que el autor del Caribe colombiano, donde más encontramos referencias a la zoofilia, es Raúl Gómez Hattin, que es de la sabana de Sucre y Córdoba, y pues tiene ascendencia árabe. Entonces ese es un primer aspecto que podríamos tener en cuenta. Pero básicamente aquí lo que queremos no es como establecer, digamos, estos móviles de origen. Lo que nos interesa a nosotros es ver qué mensaje nos está comunicando precisamente esas recreaciones, esas narraciones y esos poemas. Entonces vamos a analizar un fragmento de 100 años de soledad. Vamos a analizar el cuento Larga Espera de Ramón Molinares, que está hoy aquí presente. Vamos a analizar un par de poemas de Raúl Gómez Hattin y un fragmento de la novela Luna Latina en Manhattan del escritor Jaime Manrique, que también está estrenando novela en estos días, por cierto. Entonces vamos a ver la primera obra que vamos a estar observando. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Bueno, antes de llegar a ello, hay muchos autores que han analizado diferentes procesos relacionados con el inicio de la sexualidad. Y uno de ellos es Pierre Bourdieu, que lo hace en La dominación masculina. Y es interesante, él analiza sobre todo esta comunidad bereber de Cabilia, estamos hablando de Marruecos, norte de África, y él de alguna manera se da cuenta como hay una serie de patrones, como hay una serie de rituales de iniciación en los que hay unas funciones muy importantes. Y para él la función principal es la función de la defloración. Para él en este ritual, él habla en especial de un ritual que es cuando el padre lleva por primera vez a su hijo al mercado, que es el entorno masculino donde los hombres trabajan, donde se lleva lo que se cultiva, donde se vende también el resultado del trabajo. Cuando el niño ingresa por primera vez al mercado, esto es una especie de ritual y se hacen una serie de acciones que él conecta con el acto de la defloración. Entonces, en los ritos de iniciación, el acto de la defloración es muy importante a nivel simbólico, de pronto en comunidades conservadoras, donde no se puede hacer de manera material, pero pues en otras donde sí, digamos, hay otro tipo de acciones de iniciación, pues vamos a ver que estos móviles tienen una relación muy importante. Ya con esto, quiero que analicemos el primer fragmento de 100 años de soledad, que lo vamos a encontrar en la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leerlo. El interrogatorio fue para José Arcadio II una revelación. No le sorprendió que el padre le preguntara si había hecho cosas malas con mujer, y contestó honradamente que no. Pero se desconcertó con la pregunta de si las había hecho con animales. El primer viernes de mayo comulgó torturado por la curiosidad. Más tarde le hizo la pregunta a Petronio, el enfermo sacristán que vivía en la torre y que según decían se alimentaba de murciélagos. Y Petronio le contestó, es que hay cristianos corrompidos que hacen sus cosas con las burras. José Arcadio II siguió demostrando tanta curiosidad, pidió tantas explicaciones, que Petronio perdió la paciencia. Yo voy los martes en la noche, confesó. Si prometes no decírselo a nadie, el otro martes te llevo. El martes siguiente, en efecto, Petronio bajó de la torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces para qué servía, y llevó a José Arcadio a una huerta cercana. El muchacho se aficionó tanto a aquellas incursiones nocturnas que pasó mucho tiempo antes de que se le viera en la tienda de Catarino. Se hizo hombre de gallos. Esta es probablemente, hasta donde yo he podido determinar, la primera mención que se hace sobre la zoofilia en la literatura colombiana en el año 1962. Y pues aquí estamos viendo ciertos elementos muy importantes. Diferentes estudiosos de 100 años de soledad llaman mucho la atención en el papel que tiene la biología y especialmente los animales como elemento simbólico. Hay toda una semiótica animal en la obra de Gabriel García Márquez y aquí vemos aparecer en este fragmento donde se nos está narrando esa primera intrusión 3 animales: el murciélago, el burro y finalmente el gallo. Acá estamos viendo de alguna manera cómo esta primera acción es importante para que José Arcadio llegue a ser considerado un hombre. Si nosotros vemos en la narración, primero se habla de él como un muchacho y ya al final, cuando ha completado todo el proceso, se habla de que se hizo hombre de gallos. Entonces aquí podemos tener una primera noción de que efectivamente el proceso está teniendo una repercusión en la consolidación o en la formación del hombre como sujeto desde la perspectiva cultural y social. Pero además vemos de alguna manera cómo esto también tiene como unas fases. Primero se nos hablan de los murciélagos, que como sabemos son criaturas ciegas, y aquí lo primero que se nos plantea es precisamente la presencia del murciélago, porque se cree que Petronio come murciélagos. Entonces eso de alguna manera representa un poco la inocencia que tiene este primer sujeto. Después entra la burra, que ya es cuando de alguna manera siempre estamos viendo que la meta del hombre y de las primeras civilizaciones era el dominio sobre la naturaleza, y el caballo y particularmente el burro en este caso significa precisamente que se ha logrado ese dominio, digamos, ese alcance de la sujeción del animal. Y al final vemos el gallo, que es siempre el símbolo del despertar. Entonces vemos que aquí ya se ha completado el ciclo. Entonces esto nos permite entender lo importante que era el dominio de la naturaleza y cómo los diferentes animales, y especialmente la burra en este caso, colabora con la consecución de ese fin. Entonces, lo primero que estamos viendo es que tras esta expresión hay un deseo de dominar la naturaleza, el deseo del hombre anteponerse ante estas cualidades que anteriormente admiraba. El hombre en algún momento admiraba la fuerza, el poderío de la naturaleza, pero después dijo, no, yo me puedo anteponer ante ella. Y pues ejemplos de eso lo vemos en diferentes aspectos de la vida del hombre, en su alimentación, en el uso de animales para diferentes objetivos, en la cría de animales para diferentes objetivos. Entonces estamos viendo acá cómo actúa ese primer ideal simplemente en este individuo.
y cómo esto colabora con que logre su objetivo final, que es convertirse en hombre. Entonces, la primera gran evidencia que tenemos es que la práctica de la zoofilia sencillamente patrocina este ejercicio. Se me olvidaba decir, si aquí vemos que también tiene mucha importancia el banquito. El banquito significa un poco como el crecimiento, como el proceso de consolidación. Él no puede alcanzarla por su propia estatura y necesita el banquito, pero ya después digamos que se independiza. Y después de esto es que vemos que José Arcadio se interesa en mujeres y se convierte en un mujeriego empedernido. De hecho, se casa y tiene 2 mujeres y bueno, ya vemos todo el proceso que ocurre en la novela después. Entonces eso es lo que podemos sacar a partir de esta primera referencia. Hablando nuevamente de los mitos, de las tradiciones de iniciación de las que nos hablaba Bourdieu, Elizabeth Badinter nos cuenta que los mitos de iniciación tienen una característica, y es que su carácter periódico es limitado. Pero cuando ya se ha pasado el tiempo de iniciación y se siguen practicando, esto es condenado socialmente. Y este es un panorama que nos muestra Ramón Molinares en su cuento Larga Espera. Larga Espera es un cuento muy particular, gracioso en algunos aspectos, que nos habla de un hombre llamado Danilo y su esposa Rosa. Ellos se acaban de casar, no se han casado porque ellos quieran, sino porque sus mamás son amigas y prácticamente los empujaron a casarse. Y después de mucho tiempo casado, Danilo nunca ha estado con su esposa. Su mamá se da cuenta y su mamá decide seguirlo y se da cuenta que el muchacho en las mañanas se va a trabajar la tierra y allá en su parcela tiene cópula con su burra. Entonces la mamá, después de darse cuenta de esto, ya le dice, pero ven acá, ¿cómo así? ¿Por qué aquí sí puedes? ¿Cómo con tu mujer no vas a poder? Y después de que ella lo anima, después de que ella interviene, es que él finalmente puede estar con su mujer. Pero aquí ocurre algo bastante interesante, y es que el autor nos marca muchísimo el dominio que ejerce la mamá de Danilo sobre él. Más que sobre la muchacha, la mamá de Danilo lo domina particularmente. Hay un fragmento en el cual se dice que el pueblo no decía que Danilo se iba a casar, sino que la mamá de Danilo lo había casado, y de alguna manera ella ejerce esa influencia sobre él, y ella es finalmente quien logra darle de pronto el ánimo, darle la fuerza que él necesita para llevar a cabo su función, por decirlo de alguna manera. Y acá me parece muy interesante analizar lo que dice, la reflexión que hace Danilo al respecto. Danilo se sintió avergonzado. Siempre había hecho en sus 30 años de vida lo que le indicara su madre. Tan sometido estuvo siempre a ella que la gente del pueblo no decía, Danilo tiene novia, sino ya Petrona le consiguió novia a Danilo. No decía, Danilo se va a casar, sino ya Petrona va a casar a Danilo. Saber que su madre creía que podía fue para él reconfortante. Se animó como tantas veces en la que lo convencía de ser capaz de hacer algo que le parecía difícil. Hay un fragmento del cuento que es... ¿cómo lo diría? Produce algo de choque, y es que cuando Danilo llega después de que ha sucedido esto, cuando llega a su casa, él ve a su esposa agachada, ella está trabajando en el fogón, y él por un momento cree que es su mamá. Y después de que cree que es su mamá, se da cuenta que es su esposa, y es finalmente cuando viene y se le acerca y tienen relaciones por primera vez. Pero ese detalle no es gratuito, porque Elizabeth Badinter también nos habla de algo muy interesante, y es, ella nos habla de la masculinidad como algo que se obtiene y como algo que el hombre tiene que trabajar. El niño cuando nace está muy ligado a su madre y de alguna manera aprende o se introduce en todo este mundo de la feminidad, además a través del amamantamiento, que es algo tan importante y que tiene unas funciones simbólicas tan relevantes, pero posteriormente tiene que separarse de la madre y de alguna manera irse al exterior y de alguna manera alcanzar su independencia. Entonces, este proceso, Badinter nos dice que es sumamente doloroso, pero que es una obligación, que es una imposición en la que a veces los padres tienen una acción fundamental. Pero es una imposición y por lo tanto no es un proceso voluntario. Y acá en Danilo estamos viendo eso. Danilo no quiere voluntariamente casarse, Danilo no quiere voluntariamente estar con su esposa. Se siente capaz de hacerlo cuando su mamá le dice que debe hacerlo. Entonces aquí estamos viendo que la mamá se convierte de alguna manera en un embajador de la sociedad o del sistema patriarcal, que de alguna manera le dice lo que tiene que hacer y lo que se espera socialmente que haga. Entonces ese elemento es muy interesante porque aquí estamos viendo que la cópula con la burra está implicando de alguna manera una disidencia a los términos sociales.
Y este tema de la disidencia en términos sociales nos la reafirma Raúl Gómez Hattin en diferentes poemas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Raúl Gómez Hattin tiene un poema muy famoso que se llama Te quiero burrita, y yo siento que este poema se conecta muchísimo con el carácter de este cuento. Te quiero burrita dice así: te quiero burrita porque no hablas, ni te quejas, ni pides plata, ni lloras, ni me quitas un lugar en la hamaca, ni te enterneces, ni suspiras cuando me vengo, ni te frunces, ni me agarras. Te quiero ahí sola como yo, sin pretender estar conmigo, compartiendo tu crica con mis amigos, sin hacerme quedar mal con ellos y sin pedirme un beso. Este poema causa gracia porque de alguna manera parece que satirizara un poco las demandas que dentro del sistema patriarcal las mujeres ejercen sobre los hombres. Pero acá estamos viendo realmente otra cosa. Aquí estamos viendo un deseo de disidencia. Aquí estamos viendo un deseo de no querer someterse a las pautas de un sistema. Y precisamente la zoofilia, por el rechazo social que tiene y del que hablábamos inicialmente, permite precisamente que sea, digamos, interpretada para el individuo como una especie de disidencia. Y esto llega mucho más allá en otro poema de Gómez Hattin que se llama Donde duerme el doble sexo. Ese no lo quiero leer porque de pronto es un poco fuerte. Pero Donde duerme el doble sexo comienza con una descripción de la cópula con distintos animales. Es prácticamente toda la granja. Y ahí equipara después a un animal más de granja a la muchacha del servicio. Ahí hay unas cuestiones que yo creo que vale la pena que tengamos en cuenta ahora al final, pero me quiero centrar en la última parte del poema. Todo ese sexo limpio y puro, es decir, el sexo con los animales, como el amor entre el mundo y sí mismo, ese culear con todo lo hermosamente penetrable, ese metérselo hasta una mata de plátano, lo hace a uno gran culeador del universo todo culeado. Entonces aquí estamos viendo la reafirmación de lo que mencionábamos inicialmente. Hay un deseo de desconocer las normas sociales y de más bien alcanzar una comunión con la naturaleza. Entonces aquí reafirmamos nuevamente, hay un deseo de disidencia, hay un deseo de no obedecer las normas y hay un deseo de alguna manera de adaptarse a otros estándares establecidos a mano propia. Entonces es curioso, ¿no? Porque de alguna manera, y eso pues lo mencionamos en un artículo, muchas personas consideran dentro de las tradiciones donde esto es socialmente aceptado, consideran que esto permite a los hombres convertirse en hombres y tiene esa función social. Pero vemos que al mismo tiempo da lugar a unos espacios vacíos o digamos a unas visiones alternativas que pues van a habilitar estas otras interpretaciones y otras visiones. Hablando de Elizabeth Badinter, Elizabeth Badinter hace un estudio antropológico por diferentes culturas y trata de construir un discurso único de cómo se construye la sexualidad masculina. Y hay una parte muy interesante en la que ella introduce un concepto que es la pedagogía homosexual de la heterosexualidad. Eso suena súper contradictorio. En muchas culturas, los hombres para convertirse en hombres tienen que pasar por un aprendizaje o por un periodo de homosexualización, si lo queremos ver de alguna manera. ¿Me puedes pasar la siguiente? Sí, esa es la diapositiva. Entonces tienen que pasar por un periodo, digamos, donde están comprometidas unas prácticas homosexuales. Por ejemplo, hay cierta tribu de esquimales en Groenlandia donde el hombre, antes de estar en disposición de casarse, tiene que vivir como mujer y comportarse como mujer sujeto a otro hombre. O sea, tiene que pasar como por la experiencia femenina antes de tener el derecho a reclamar una mujer. Y entre lo más curioso es que le toca incluso fingir la menstruación, y el fingir la menstruación es uno de los momentos más importantes de esta práctica. Hemos escuchado muchísimo también sobre estas tribus en África en las cuales los muchachos, para ser considerados hombres, tienen que practicarle sexo oral a los hombres mayores de la tribu y tienen que recibir el semen como un símbolo de recibir la masculinidad, como algo que se transmite del uno al otro. Elizabeth Badinter hace una afirmación que yo contradigo. Ella dice que esto simplemente se da en esas sociedades no industrializadas, pero desde mi punto de vista, la práctica de la zoofilia compromete precisamente lo mismo. Hay una interacción no homosexual, pero sí homosocial en la práctica de la zoofilia misma. Y eso lo podemos comprobar a través de otro poema de Gómez Hattin y el fragmento de Luna Latina en Manhattan. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Este es otro poema de Gómez Hattin que se llama La gran metafísica es el amor. Quiero que lo leamos y le prestemos bastante atención. Nos íbamos a culear burras después del almuerzo, con esas arrecheras eternas de los 9 años. Antes los mayores nos disfrazábamos de cazadores, de pájaros, la trampa con su canario, de colectores de lechos y frutas, pero íbamos a gozar el orgasmo más virgen, el orgasmo milagroso de 4 niños y una burra. Es hermosísimo ver a un amigo culear, verlo tan viril meterle su órgano niño en la hendidura estrecha del noble animal, pero profunda como una tinaja. Y atención a esta parte. Y el resto del grupo se prepara gozoso, gozando el placer del otro. La gran religión es la metafísica del sexo, la arbitrariedad perfecta de su amor, el amor que la origina. La gran metafísica es el amor, creador de amistad y del arte. Eso no me preparó para someter a la mujer, sino para andar con un amigo. Aquí Gómez Hattin nos está confesando explícitamente que para él la importancia que tiene esta disidencia no es solamente que le permite desconocer los patrones culturales, sino que además le permite lograr una conexión de carácter homosocial y que tiene un compromiso homosexual también. Esta no es una visión aislada. Si vemos en Luna Latina en Manhattan, la siguiente novela que está presente en el trabajo, Luna Latina en Manhattan es un relato de un hombre adulto que ha vivido gran parte de su vida en Nueva York y que pues está recopilando muchísimas cosas que están pasando a su alrededor al principio, sobre todo la explosión del VIH en los años 80, pero recuerda muchísimas cosas de su niñez en Colombia. Y una de las cosas que recuerda es cuando uno de sus tíos, él era como el primo más débil y los demás primos se metían con él, entonces él tenía un tío como que siempre lo cuidaba, él tenía ciertos sentimientos por ese tío, y ese tío un día se lo lleva a coger burras, como se dice coloquialmente. Entonces es muy interesante la escena en la que le hace esta descripción. Mi tío Hernán no tardó en ponerse frenético, con los ojos cerrados y las nalgas en el vaivén de entrar y salir con fuerza, hasta que lanzó un gemido y un grito de placer al terminar. Después se apoyó en la grupa y abrazó las ancas de la burra. Se quedó así, jadeando hasta dar unos pasos de espaldas y desplomarse en la hierba con la verga floja pero todavía grande, y los pantalones enredados en las botas. Yo me acerqué a la burra que se había acabado de tirar, y lo que parecía una enorme cantidad de semen saliendo de su vagina. Me excité y le metí la verga dura. Aquí estamos viendo que lo que resulta erotizante para el narrador no es propiamente las características de la burra ni la actividad, es que esto le permite una afiliación de tipo sexual con su objeto de deseo, que es su tío. Entonces aquí estamos viendo que de esa afiliación homosocial incluso pasamos a una afiliación homosexual indirecta. Entonces sí podemos decir que esto encaja dentro de la definición que Badanter nos hace de la pedagogía homosexual de la heterosexualidad. Ahora, yo quiero que reflexionemos en diferentes cosas. Inicialmente decíamos que había un deseo de dominación sobre la naturaleza, pero también había un deseo de desconocer los órdenes naturales, y aquí estamos viendo que se buscan filiaciones de otro tipo. ¿Cómo podríamos desconectar eso con los patrones de sexualidad que encontramos en nuestra región? Por ejemplo, sabemos que una de las regiones en donde se dan más casos de violencia contra las mujeres es precisamente la costa caribe colombiana. ¿Cómo podemos desconectar esa cosificación del sexo que se aprende desde temprana edad con el hecho de que después precisamente las parejas, en este caso las mujeres, sean vistas como un objeto que merece ser tratado sin la consideración suficiente, como un animal? Al mismo tiempo aquí estamos viendo en estos patrones que el hombre, que es el que comparte este espacio de dominación, es al que se le ve como un igual, mientras que de alguna manera siempre estamos viendo los patrones de que la mujer es menospreciada. Entonces, de alguna manera hacer este análisis literario nos permite encontrar muchísimos más patrones que nos permiten interrogarnos sobre nuestro comportamiento e interrogarnos sobre los compromisos que esta práctica puede tener. Y digamos una educación sexual que tiene estas características, en la cual se está buscando explícitamente dominar y en la cual explícitamente se está utilizando el sexo simplemente como un objeto de satisfacción, y que no hay una involucración de empatía, no hay una involucración emocional ni nada por el estilo, pues obviamente va a marcar muchísimo los patrones futuros que vamos a encontrar precisamente en el ejercicio de la sexualidad.
Entonces, por eso es importante interrogarse este tema y seguirlo trabajando. Digamos que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Yo lo llevé hasta el punto en el que simplemente miramos las diferentes posibilidades de compromiso que tenemos, porque hasta ahí nos deja ver el análisis literario, y en mi caso particular no me puedo ir más allá. Pero sí es importante que establezcamos otras relaciones y que nos demos cuenta cómo esta práctica puede estar relacionada con cuestiones que incluso quienes no lo hemos practicado nunca nos vemos comprometidos en nuestro ámbito social, porque aunque nosotros no lo practiquemos o nosotros no tengamos referencias cercanas, esto es algo que está dentro de nuestra cultura, que nos puede causar risa, que nos puede causar una expectación distinta, pero que está relacionado con nuestra cultura y por lo tanto con nuestra conducta. Entonces esa es la invitación que quiero hacer a partir de esta disertación, y bueno, no sé a partir de acá si vamos a hacer preguntas o si miramos otras cuestiones. Muchas gracias. Acá está el público de Café Filó escuchándote y escuchando estas formas como a través de la literatura. Entonces se hace tangible la forma en que la zoofilia aparece como un elemento configurador de la masculinidad. Entonces, pero bueno, yo nos mostraba un panorama mucho más amplio de lo que podríamos pensar, incluso nos presentaba algunas experiencias que podrían aparecer ahí como mediadoras de homosocialización, entre otros aspectos. Y bueno, John, seguro que el público tiene bastantes preguntas, pero para iniciar y para ya darle la palabra a todas las personas que nos están acompañando esta noche, nos gustaría saber, y sobre todo teniendo tu perspectiva como un docente que se relaciona con estudiantes que están en proceso apenas de crecimiento, incluso adolescentes, me imagino que tendrás entre tus estudiantes, como que cuáles consideras que podrían ser o que deberían ser los límites de la zoofilia, porque incluso, bueno, tú acá nos estás presentando una perspectiva desde lo que aparece en la literatura, pero ahí con la zoofilia podría aparecer como un doble panorama, y por un lado es de que una persona pueda violentar sexualmente a un animal no humano, y por otro lado incluso de que un niño, niña o adolescente pueda llegar a ser incluso víctima de violencia sexual, porque como incluso acá en el poema que tú nos compartías, veíamos una experiencia y que puede incluso ser muy real, donde por ejemplo es una práctica común de la costa que haya relaciones sexuales grupales con animales. Entonces, por ejemplo, sabemos hoy en día que la violencia sexual no es solamente que haya un acto sexual contra un niño, niña o adolescente, sino que se exponga a esa persona también a escenas, imágenes, episodios, a ver episodios que terminan configurando violencia sexual. Entonces, como que en ese marco, ¿cuáles consideras que deberían ser los límites de la zoofilia? Esa pregunta bastante social, y ya le damos la palabra al público entonces para indagar un poco cómo ven el tema desde la literatura, qué reflexiones nos suscita esto, y además qué otras referencias, además de las 4 que tú nos compartes, podríamos desde el público poner en común o compartir con las demás personas que asisten hoy a Café Filó, como esas experiencias o referencias que aparecen de zoofilia en la literatura del Caribe. Bueno, ¿cuáles son los límites? O sea, yo no podría decirlo. Yo no podría decirlo porque de alguna manera la cultura y los elementos que suceden de ella son objeto de estudio, y pues uno no busca intervenirlos, uno busca reflexionar en torno a ellos y darse cuenta qué implicaciones tienen. Que hay una relación entre la zoofilia y, digamos, la forma en que nosotros ejercemos nuestra sexualidad y los mismos pensamientos que hay en la sexualidad a nivel cultural, para mí eso es indiscutible. Si nuestra sexualidad culturalmente está iniciando con un sujeto que no se puede expresar, que no puede dar opinión, que, como dice el mismo poema de Gómez Hatton, no se queja, no tiene voz ni voto, pues esa misma proyección se está dando en la sexualidad tanto para los sujetos que la practican como para los que de alguna manera participamos en la cultura que se ve construida por ese hecho. Entonces, esa es la implicación que yo veo muy clara, y pues hacer las relaciones ya depende pues de nosotros.
¿Qué era lo otro que mencionabas? No, sí, los límites respecto a qué sería violencia aquí en las experiencias de Sofía, etc. O sea, todo lo que no tenga consentimiento es violencia. Y obviamente, pues en la zoofilia no hay posibilidad de consentimiento. Entonces, obviamente es una práctica violenta. Y además es una práctica donde así el animal no se ve agredido, hay unas proyecciones que después sí van a dar como resultado violencia. Lo que mencionabas de los grupos. Yo en el artículo, que pues el artículo se puede descargar de internet, tiene el mismo nombre de la presentación, incluyo además en el año 94, si no estoy mal, un señor de estos como gamonales muy tradicionales de Sucre escribió un libro, un tratado, un ensayo, no sé cómo llamarle, defendiendo la práctica del burreo, como él lo llama. Y pues él hace muchas descripciones y él dice cómo se practica y él habla de que van en grupo, generalmente liderado por alguien más grande, y él es el que habilita, el que los lleva, el que les dice venga acá y esto se hace así. Entonces, ahí hay unas interacciones que de alguna manera nosotros la podríamos interpretar como abuso. Pero es que realmente lo importante lo que yo me quise fijar no es en eso, sino cómo de alguna manera una práctica que se lleva a cabo para reafirmar la virilidad y la sexualidad en realidad tiene compromisos con otras cosas, incluyendo la homosexualidad, porque hay una interacción homosexual de centro. Entonces, digamos que ese es el punto, pero obviamente hay otras implicaciones, hay un aprendizaje violento, hay una proyección de la violencia, pero bueno, ya eso corresponde a investigaciones que vayan más ligadas a esa área que, digamos, a mí no me corresponde y no puedo llegar hasta allá. Listo, John, gracias. El mes antepasado en Café Filó justamente estuvimos hablando de relaciones interespecies, pero la invitada, una filósofa, lo abordó más desde cómo, por ejemplo, en la literatura pueden aparecer la relación de cuidado desde una mujer hacia animales. Entonces sí abordó las relaciones interespecies, pero más desde una perspectiva del cuidado, por ejemplo, a diferencia de cómo aparece entonces como cuando el hombre es el que está ahí como mediador de la práctica. Entonces, listo, acá tenemos un público, nos gustaría que nuestro público también pudiera compartirle sus inquietudes, comentarios a John. Entonces, Gladys, te doy la palabra y luego a nuestro público. Hola, hola. Bueno, entonces, partiendo de eso, podríamos decir o hacer la inferencia de que esto de la cultura burrística, por decirlo de alguna manera, podría ser un cultivo del modus operandi para anular el papel del otro, del activo, de quien está ahí siendo un objeto sexual. Y ahora voy a pasar con las demás preguntas, pero si quieres ve preguntándome esto. Perdón, ve respondiéndome esto. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que expones tal cual. O sea, a mí no me sorprende que de pronto un muchacho que haya sido criado bajo este concepto de la sexualidad no se preocupe por el placer de la mujer, o no lo tenga en cuenta, o no crea ni siquiera que eso es algo que deba consentir. Y precisamente por eso mencionábamos la proyección, o sea, de ahí se proyectan patrones de trato y patrones que van ligados al ejercicio de la sexualidad y que tienen que ver muchísimo con nosotros. Y esas cuestiones sí, digamos que calan y persisten en la cultura, porque, por ejemplo, Edward Glissant, a través de todo el estudio que hace de la sexualidad en Martinica y en las islas del Caribe, él encuentra cómo la práctica de una sexualidad furtiva de los esclavos sigue latente, por ejemplo, en cómo siguen teniendo relaciones sexuales los caribeños. Y esto lo vemos, por supuesto, que sigue plasmado, y por eso no nos sorprende que haya apenas un despertar por parte de las mujeres en torno a su sexualidad, y que muchos hombres se declaren de pronto sorprendidos por ciertas demandas o ciertas cosas que ni siquiera habíamos tenido en cuenta que existían. Entonces, yo veo la relación clarísima. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, las personas que tengan preguntas en el escenario presencial, pueden acercarse y hacer la pregunta hasta acá. Comenzamos con el primero. Vamos revisando en el área virtual para ver si hay comentarios y preguntas.
en la charla pues vimos que esta práctica también tiene que ver con la parte homosexual. Sí, en algo, ¿no? Pero pues yo me pregunto en algo qué relación tiene con las mujeres. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando tenía como 11 años y me invitaron a un pueblo y la madre de un primito, ella, al contrario, le decía al hijo que eso estaba bien, que eso debía ser así. Le preguntó a mi primo, ¿y tu primo no, la verdad que yo no sabía qué era eso siquiera. Para mí la burra era un animal gigante, porque claro, tenía 11 años, era un animal gigante y yo le tenía hasta miedo. Pero para ella así debía ser, porque así era que el hombre se maduraba, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, si tiene relación con eso. Bueno, es importante aclarar, no es una práctica homosexual, es una práctica homosocial y puede tener connotaciones homosexuales. Que digamos que tiene connotaciones, no es propiamente que sea una práctica homosexual, porque la homosexualidad va mucho más allá de una afiliación sexual, o sea, tiene que ver con erotismo, con sentimientos, con muchas cosas, entonces no podemos ser reduccionistas. Es una práctica que tiene compromisos, eso para empezar ahí. Lo que menciona el compañero es algo muy interesante, porque parte de mi tesis, de hecho el primer capítulo de mi tesis, estaba dedicado a mirar en estas mismas obras cómo las mujeres, particularmente las madres, participan en la creación digamos, del sujeto masculino, de estos valores de la virilidad y todas estas cuestiones. Y las mamás tienen un papel protagónico, y las mujeres en general tienen una serie de demandas que por supuesto también son instaladas por el patriarcado en ellas, pero en el que ellas van a participar, ellas también van a participar en la consecución de estos patrones. Eso que menciona el compañero es muy común en esos lugares, y de verdad hay una aceptación social. De pronto nosotros acá, que tenemos el complejo de ser más civilizados, nosotros decimos, no, acá eso no pasa. Pero acá también encontramos a la mamá que se cae el niñito de 4 años y le dice, ya papito, los hombres no lloran. Ahí estamos haciendo exactamente el mismo ejercicio. La madre que está implantando el chip patriarcal en el niño. Y lo vemos en muchas cosas. El niño después pelea en el colegio, ajá, tú no tienes manos, también cógelo, métele una trompada. Eso también lo vemos. Entonces, yo creo que esa pregunta es interesante, porque también nos hace consciente de la participación que de pronto también tienen los sujetos femeninos, las madres y las mujeres que rodean en la creación de ese sujeto, y que de alguna manera también se ven habilitadas con estos patrones. Entonces, son temas que siempre van a estar relacionados y que de alguna manera van a comunicarse ahí, no solo de esta, sino de muchas formas. ¿Tú qué opinas, Jair? Bueno, John, además de las opiniones que yo pudiera comentar, me gustaría también transmitirte algunas preguntas de nuestro público que nos acompaña desde las plataformas digitales. Ya le devolvemos la palabra a las personas que están de manera presencial acá. Por ejemplo, Emanuel Ávila Estrada nos dice: la zoofilia parece ser un patrón autoerótico que construye la masculinidad de una forma negativa, en tanto que se procede de forma violenta sobre la naturaleza por el simple hecho de afirmar la masculinidad tradicional. Y dice, la zoofilia puede simular la tolerancia que puede tenerse frente a una violación masiva, por ejemplo. Y eso justamente me hace recordar, por ejemplo, lo de los casos que hemos conocido en los últimos 3 años de, por ejemplo, La Manada en España, o acá en Barranquilla incluso también tuvimos que atender un caso de manada, de una adolescente que también sufrió episodios de violencia sexual por parte de al menos 5 individuos adultos. Entonces también como que, bueno, acá nos siguen enfatizando en el tema de violencia sexual. Entonces, John, no sé qué quisieras tú comentar al respecto. ¿Pueden ser estos comportamientos normalizados alrededor de la zoofilia, pues como caldo de cultivo para las posteriores manadas que se están evidenciando ahorita? Hay algo importante, Jair, y eso tú lo sabes, y es que la creación del macho y todos los valores que están en torno a la masculinidad buscan una insensibilización del individuo. O sea, las diferentes etapas por las que pasamos los hombres desde niños buscan que seamos insensibles.
Y eso es algo que viene desde hace muchísimos años y que de alguna manera está habilitado porque el hombre sirve para la guerra. Entonces el hombre tiene que ser una criatura insensible que vaya y mate al otro sin preguntarle, sin tener que ver con nada. Y eso ha quedado en la cultura y eso hace parte de nosotros. Entonces, esta acción en particular, por supuesto, busca una insensibilización a nivel sexual. Y no es sorprendente que un individuo que haya practicado esto de pronto posteriormente vaya a participar en otra opción. Yo creo que la verdad es sorprendente. Yo siempre critico y siempre digo, el tema de la violación siempre se enfatiza solo desde la perspectiva femenina, pero yo creo que también hay que mirar qué pasa por la mente del violador. Y yo creo que es realmente sorprendente darse cuenta que hay violadores que ni siquiera son conscientes de que lo que hicieron fue una agresión, no son conscientes de que estaban fomentando el sufrimiento de otra persona, lo ven como que esa persona quizás también lo estaba disfrutando, y para un violador darse cuenta que cometió una violación, y lo digo porque tuve la experiencia con una persona muy cercana, es una experiencia chocante. Pero es precisamente por eso, porque a los hombres no se nos enseña a tener empatía, no se nos enseña a tener sensibilidad, se coartan todas esas expresiones y este tipo de pedagogías hacen parte de eso. Y muchas otras cosas que de pronto nosotros muy normalizamos, desde el ir a ver porno en grupo cuando uno tiene 12, 13 años, todas estas cuestiones que son patrocinadas, son aceptadas. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era niño, tenía 12, 13 años, nosotros íbamos a ver porno en un café internet y nadie nos decía nada. O sea, y la gente entraba a hacer llamadas y nosotros ahí y nadie decía nada, porque es normal que los pelados hagan eso, mejor que hagan eso, a que después vayan a salir maricas. Ese es el pensamiento que tenemos socialmente. Entonces, eso patrocina muchísimo todas estas cosas, desde mi punto de vista. Bueno, muchas gracias, John. Por acá alguien del público también nos va a compartir una intervención. Le damos la palabra entonces a Andrés Palma, que... Perdón. Había una intervención en cola Andrés, por acá. Primero la señora Fabiola. Faley, muy buenas noches. Sí, bueno, se ha hablado de la burra, se ha hablado de este animal que, por cierto, para mí siempre ha sido violento, siempre porque el que no habla no puede expresar y decir lo que está siendo violentado. Pero también recuerdo una vez que unos jóvenes del interior me comentaban que en las fincas los jóvenes experimentaban era con las gallinas. Y cuando iba a venir ese momento, pues cogían a la gallina y le torcían el cuello. Eso es violencia. Ahora pronto se ha visto mucho también las perras callejeras. Las perras callejeras son abusadas por estas personas callejeras. He visto algunas, yo he recogido algunos perros en la calle y estas perras callejeras están totalmente destrozadas por dentro y su vagina está totalmente destrozada. Entonces, eso no solamente es que la burra, si lo veíamos antes como algo muy sí, del Caribe, y muy risible, muy todo. Es más, a Raúl Gómez Hattin, creo que muchos poetas estamos de acuerdo que se le ve siempre esos poemas y no se le ve su vida como escritor. Es un tremendo escritor y hacer eso que él hizo también para mí es grandioso, porque no todo el mundo tampoco puede hacer un poema como ese. Y nos hemos limitado simplemente a ver, como les digo, la burra, y es un comentario, ¿no? Muy personal. Pero sí me he dado cuenta que son muchos los animales que últimamente están siendo atropellados en las calles, están siendo víctimas de todo esto, y no diría yo ya que ya es una costumbre ni es una cuestión cultural, es algo mental para mí. Que John lo dijo, ya en eso están otras personas que se encargan de eso, de la parte violenta, que hay en esa mente violenta, porque ya ahí hicimos, como yo digo, también cuando dicen y valga la redundancia, que dicen, no, es que por eso yo veo que antes se le pegaba al niño, se maltrataba y por eso somos como somos. Por eso estamos hoy como estamos, con las víctimas mujeres que tenemos, porque esos hombres fueron criados de esa manera, con la violencia, con que tú hazlo porque tú eres el hombre, porque tú eres el macho. Hace unos días, y perdonen que me voy a alargar un minuto, hace unos días estaba en el supermercado
y 2 señores, abuelos, claro, de este niño. El niño fue a tomar una jarra y me gustó a mí la forma de la jarra porque vi que el niño le gustó y estaba mirándola. Y ella le dijo, no coja eso, eso es para mujeres, usted es un macho, le dijo. Entonces yo creí que eso ya no lo iba a volver a escuchar en esta época, y miren, todavía está. Entonces, ¿qué pasa? También así como esa manera, como dice John, también en esa época que era, las madres pues trataban de ¿qué? ¿Por qué lo hacían? Lo hacían primero porque fuera el macho. Y segundo, porque el niño apenas iba a iniciarse como hombre, entre comillas, y entonces o su padre lo llevaba al cabaret más cercano, al bar más cercano, o lo llevaba los amigos allá donde tenían que llevarlo. Entonces yo creo que estamos aquí, creo que este tema es como para también oxigenarnos un poco y pensar que no solamente ya es una cultura, ya estamos en tiempos en que también tenemos que pensar que todo el que no puede decir no quiero que me hagas esto está siendo violentado, aún sean los animales. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ti. John, ¿quieres replicar algo, responder algo? No, nada, darle las gracias a la señora Fabiola por estar acá. Yo sé que está de luto el día de hoy, entonces aprecio mucho su asistencia. Y señora Fabiola, usted mencionó algo importante que yo también tenía en mente y se me olvidó, y es el tema del prostíbulo. Esa es la otra, digamos, iniciación sexual en nuestras sociedades industrializadas, o que se acostumbraba hace algún tiempo en estas sociedades industrializadas, pero que tiene la misma premisa. Es el sujeto que no se puede expresar, no puede hablar, se le está pagando sencillamente para que aporte el placer, se está animalizando de alguna manera, por usar un término, no sé si existe, del mismo modo que se hace con la burra. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque todos estos procesos de iniciación de la sexualidad, que son como impuestos, tienen el mismo patrón, y es desconocer la humanidad de ese otro sujeto que esté ahí presente y objetivizarlo y seguirlo proyectando de esa forma. Gracias, John. Entonces, ya para finalizar, le damos la palabra al compañero Andrés, que va a hacer una intervención rápida. Adelante, Andrés. Buenas noches a todos y todas. Muy buenas intervenciones y preguntas las que hicieron. John, excelente tu conferencia, muy buena. Lo mío es una intervención un poco corta. Son 2 puntos puntuales. Cuando ahorita estabas hablando una de las novelas o uno de los poemas donde hablaba de un muchacho que no era su voluntad, sino la voluntad de la madre la que se ejercía, me recordaste mucho a lo edípico. Y bueno, esto es más como un complemento antes que una pregunta. Con lo edípico pasa algo muy particular. Usualmente se mira siempre al hombre, pero no se mira a la mujer. El Edipo se vive en las 2 partes. Tanto el chico que está viviéndolo junto con la mamá, que también lo está viviendo. Y es un proceso de enamoramiento que sucede, aunque la palabra como tal no es enamoramiento, pero es algo muy parecido, en donde inconscientemente la mujer piensa, o la madre piensa, que el niño es, por el venir de sus entrañas, es la persona que más la va a amar de forma más sincera en el mundo, y nadie puede amarlo tanto como él. Y ahí viene algo, cuando se hace traumático esa idea, no hay como un rompimiento de ese lazo afectivo, y lo que sucede es que comienza una forma de relacionamiento donde la madre impone su voluntad sobre el hijo. Y hay algo que pasa mucho en los hombres, pues lo he visto en varios amigos y lo he visto en varios conocidos, que cuando vienen de familias donde solamente es una madre soltera, una familia una familia monoparental, la relación se torna no madre-hijo, sino como si fueran esposos, marido-esposa. Y ellas tratan a los hijos con la misma fuerza como si estuvieran tratando a las parejas, imponiéndole muchas cosas. Y pasa algo particular con este tipo de hombres. Para tener relaciones amorosas o afectivas con otras personas se les complica mucho y es muy difícil, y usualmente no tienen tantas relaciones erótico-afectivas a lo largo de la vida, sino como una imposición de la madre. O sea, apenas hablaste de eso, me vino a la mente y quería como comentarlo. Lo segundo, apoyando un poco la intervención anterior, que me pareció bastante buena, y también con lo que tú hablas de la insensibilización de lo masculino hacia lo sexual, pasa también algo, no solamente con las burras, sino también con los amigos. Una sociedad tan machista como esta, nos enseñan que cuando una mujer o una pareja de uno, si de pronto es heterosexual o homosexual, cuando lo agravia o cuando lastima el honor de uno, la venganza es algo que se justifica, pero no se nota como venganza, sino como si fuese un deber moral. Entonces hay
abusos, no necesariamente sexuales, pero sí muchos abusos sexuales, también otra clase de abusos que se dan a partir de los hombres hacia las mujeres u otros hombres también, como una forma violenta de imponer la masculinidad. Y aquí pasa algo, cuando muchos hombres cometen feminicidio o cuando muchos hombres también cometen abusos sexuales, para ellos, y es algo que tú decías muy claro, no los afecta porque es como si estuvieran cumpliendo su deber de macho. Ella me faltó el respeto a mí y mi deber cultural de macho es desquitarme de ella porque yo tengo ese deber y ese derecho. Y de ahí también viene mucho esa violencia de la que estamos hablando. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Listo, entonces Andrés acá nos presentaba unas reflexiones desde su perspectiva, que es como psicólogo. John, entonces, en términos generales, como en tono de conclusión, no sé qué quieras agregar respecto a entonces la forma en que la zoofilia aparece en la literatura del Caribe, o en cómo, bien como tú decías, habría que revisar entonces la forma en que los hombres establecemos empatía o en la forma en que no lo establecemos, etcétera, como para disminuir la violencia. No sé qué quieras decir a modo de conclusión para el público. No, yo considero, hay algo bastante curioso cuando a mí me empezó a inquietar este tema hace rato, y es que yo empecé a buscar otros referentes aparte de los que tenía a la mano y no encontraba. Y yo decía, ¿cómo es posible que un tema que siempre está presente, digamos, en nuestra cultura, un tema por el que se nos conoce por fuera del país, porque yo creo que todos hemos vivido el que nos digan mamá burra en Bogotá o en cualquier otro lado, ¿cómo es posible que algo tan importante haya sido tan poco recreado en la literatura? Sobre todo siendo la literatura un terreno tan fértil y sobre todo que nuestros autores tradicionales siempre han sido como muy folclóricos y como muy desconocedores de la forma. Yo creo que eso es un factor bastante diciente y dice que detrás de este tema hay cuestiones ocultas que nadie se quiere poner a pensar demasiado. Entonces, cuando yo me di cuenta que este tema en Colombia no había sido trabajado, que no habían referencias, yo sencillamente quise como crear un primer referente que diera lugar para otras discusiones. Aquí hablamos de muchas cosas que en el artículo pues yo no las menciono ni por equivocación, y creo que eso precisamente nos deja claro que cuando desilvanamos el tema, cuando nos damos cuenta de las implicaciones que puede tener el tema a mayor profundidad, vemos que hay muchas posibilidades y muchas relaciones con nuestra vida común. Entonces mi invitación es esa, que sigamos de pronto reflexionando, profundizando. Ahora que Andrés hablaba y que está presente aquí el maestro Molinares, el cuento del maestro Molinares a mí me parece muy poderoso porque es un cuento que precisamente tiene un juego, o sea, hay una serie de elementos que si uno los mira desde el psicoanálisis, yo sin ser experto, dicen muchas cosas y dicen muchas cosas de esa relación maternal y por eso también de pronto creo que es importante que sigamos explorando estos autores y estos temas desde otras perspectivas teóricas. Listo, John. Bueno, yo creo que esta fue una presentación bastante corta. Esperamos seguir contando contigo en otros espacios de Café Filó, porque me parece que a partir de estas reflexiones y sobre todo en relación con el tema de violencias, en relación con el psicoanálisis, como bien se establecía el contacto que Andrés por ahí anunciaba, podemos tener bastante tela que cortar. Entonces, agradecerte inmensamente. Yo creo que esto apenas es un abrebocas para el público de Café Filó, para que tengamos estos acercamientos a la literatura. Entonces, ¿qué nos quieres comentar, John? No, que una última invitación, que si de pronto quieren profundizar un poquito más, los invito a descargar el artículo o sea, es el mismo nombre, Recreación de la zoofilia en la literatura del Caribe colombiano, en la revista Estudios de Literatura Colombiana de la Universidad de Antioquia. Me sirve que lo descarguen, por favor. Listo, entonces ese era nuestro Café Filó de hoy. Nuestro invitado John William Archbold entonces ya nos compartió cuál es ese artículo en el que había presentado algunas ideas en torno a la forma en que la zoofilia aparece en la literatura del Caribe. Nuevamente, John, gracias por esta presentación, gracias a nuestro público. Ahorita comenzamos entonces inmediatamente la obra Heroínas Somos Muchas en el marco de la Feria de Sentires y Pensares. Mil gracias por tu compañía.